Esta es la de lógica, ¿verdad? Dice que para el primer ejercicio tienen que escribir los primeros 5 elementos de cada conjunto y les aparecen 2 literales. El literal A, este conjunto está definido por comprensión o por extensión. ¿Cómo lo ven ustedes? Es por comprensión, ¿verdad? Porque describe a los elementos del conjunto. Por extensión es cuando definimos uno a uno explícitamente cuáles son los elementos. Entonces lo que quieren en el ejercicio es que, como está por comprensión, entonces ustedes van a escribir por extensión los 5 primeros elementos del conjunto A y los 5 primeros elementos del conjunto B. Y luego van a escribir por comprensión el complemento de cada conjunto. Y finalmente dice, escriba al menos 5 elementos del complemento. ¿Quién sería el complemento del conjunto A? El complemento del conjunto A sería la negación de esta proposición, es decir, que esto no suceda. Entonces, ese sería el complemento de este conjunto. Y después de que definan el complemento, tienen que definir al menos 5 elementos. No sé si quieren ver un ejercicio parecido. Tratamos de hacer uno parecido a este. ¿O lo comprenden bien? Vale. ¿Parecido al primero o parecido al segundo? Vale, vamos a tratar de hacer uno, veamos. Vamos a hacer lo mismo que nos pide en el enunciado. Vamos a definir los primeros 5 elementos de los conjuntos que se nos dan. En este caso ya lo vamos a poner y vamos a escribir por comprensión al complemento del conjunto. Bueno, de los conjuntos, vamos a hacer 2 ejemplos. Y después de escribir por comprensión, vamos a escribir los primeros 5 elementos del complemento. Ahí está el ejercicio y vamos a definir quiénes son los conjuntos. Vamos a definir un conjunto parecido al primero. Entonces vamos a definirlo también en los naturales. Y vamos a decir para nuestro caso A es igual a X, que pertenece a los naturales tal que x cuadrado le vamos a poner es menor que 25. Ahí está. Entonces, este conjunto está definido por comprensión. ¿Quién serían los primeros 5 elementos de este conjunto?
Dice que tiene que cumplir que x elevado al cuadrado sea menor que 25. Bueno, le vamos a poner creo que un número más grande. Vamos a poner 49 para que podamos definir los primeros 5 elementos, porque como nos dice menor, entonces, y nos pide 5 elementos, creo que ahí sí se va a cumplir. Entonces, ¿qué tiene que cumplir? Que x elevado al cuadrado sea menor que 25 y que pertenezca a los naturales. Entonces vamos a empezar con el primer número natural. ¿Cuál es el primer número natural? ¿Hola? 1, muy bien. Entonces los números naturales van desde 1 hasta más infinito. El primer número natural es 1. Así que vamos a verificar que se cumpla para 1. 1 al cuadrado es menor que 49. Entonces 1 al cuadrado pertenece al conjunto A. Porque esa es la condición, que es que el valor de x, es decir, el valor de los números naturales elevado al cuadrado tiene que ser menor que 49. Ahora vamos con otro. 2 elevado al cuadrado es 4, es menor que 49. Entonces ese también pertenece al conjunto A. 3 elevado al cuadrado es menor que 49. Sí, porque 9 es menor que 49. 4 al cuadrado es menor que 49. Porque 16 es menor que 49 y 5 al cuadrado es menor que 49. Sí, 25 es menor que 49. Pero como solo nos dice que definamos los primeros 5 elementos, aunque hay otro elemento, 6 al cuadrado es menor que 49. Muy bien, entonces 36 todavía está incluido en este conjunto, pero como solo vamos a definir los primeros 5, hasta ahí lo dejamos. Y le ponemos puntos suspensivos, que significa que contiene más elementos. Entonces, estos serían los primeros 5 elementos. Lo único que hacemos es que los definimos ya elevados al cuadrado. Entonces decimos que A es igual a 1, 4, 9, 16, 25. Ahora, ¿quién sería el complemento de este conjunto A? ¿Quién es el complemento? El complemento son todos los números que no están definidos en A. Entonces, ¿quién sería el complemento de A? El complemento 36 todavía está incluido, solo que no lo pusimos porque nos decían los primeros 5, pero por eso le pusimos puntos suspensivos, ¿verdad? Porque todavía nos faltaba uno más, el 36, que sí está incluido. Entonces, ¿quién sería el complemento de A? ¿Cómo vamos a definir el complemento de A? Para definir el complemento, lo único que tenemos que hacer es negar esta proposición. Entonces escribimos x pertenece a los naturales, tal que la negación de que x cuadrado es menor que 49, ¿cuál es? Mayores o también iguales, ¿verdad? Ajá, si aquí tuviera el igual, solo sería mayor, pero como no tiene el igual, entonces la negación es que sea mayor o igual a 49. Hola, perdón, ¿cómo fue la pregunta?
Exacto, exacto. Si aquí no, si aquí sería menores o iguales, entonces la negación sería solamente mayor. Ujú, mayor. Ya no incluimos el igual porque el igual está acá. La negación es solo mayor. Ajá, exacto. En cambio aquí, como solo dice menor, entonces el igual lo incluimos en la negación. Ujú. Ahora, este conjunto que hemos definido es el complemento de A. Y esto lo hemos definido por comprensión. ¿Por qué por comprensión? Porque hemos descrito las características que deben cumplir los elementos de ese conjunto. Entonces ahora vamos a determinar los primeros 5 elementos del complemento de A. ¿Cuáles son los primeros 5 elementos? Tienen que cumplir que x elevado al cuadrado sean mayores o iguales que 49. Muy bien, entonces ¿quién va a ser el primer elemento? El primer elemento es 7, porque 7 al cuadrado es 49. El segundo, 8. De ahí el 9, el 10 y el 11, porque estamos seguros que 8 al cuadrado es mayor que 49. 9 al cuadrado es mayor que 49, 10 al cuadrado también, 11 al cuadrado también. Y aquí ponemos puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque el conjunto, el complemento sigue, ¿verdad? También el 12, el 13, el 14, hasta el infinito. Todos esos elementos pertenecen al complemento. ¿Por qué? Porque el conjunto A solo tiene desde el 1 hasta el 6. Y entonces este sería el complemento de A. Eso es lo que van a hacer en su primer ejercicio. ¿Se fijaron que hicimos? Lo único que hicimos para definir por comprensión el complemento fue negar la proposición. Entonces eso van a hacer ustedes. Van a definir los primeros 5 elementos de este conjunto, luego van a negar la proposición para definir el complemento y después van a definir los primeros 5 elementos del complemento. Vamos a hacer otro que se parezca un poco al B. El B tiene unas conjunciones, entonces vamos a hacer uno algo parecido. Vaya, entonces nos dice x pertenece a los enteros, pero cumple 2 características. La primera es que x es impar y que x es mayor o igual que 5. Entonces vamos a definir todos los números, 5 elementos que cumplan esas 2 características, que sean impares y que sean mayores o iguales que 5 y que sean números enteros. Esos van a ser los elementos del conjunto B. ¿Quién sería el primer elemento del conjunto B? Tiene que cumplir que sea impar, que sea mayor o igual que 5 y que sea un número entero. Solo van a haber números enteros. El primer elemento sería el 5, ¿verdad?
Ajá, porque dice mayor o igual y el 5 es un número impar y es un entero. Muy bien. ¿Quién sería el siguiente? 7, muy bien, es impar y es mayor que 5 y es entero. El siguiente. 9, el siguiente. 11, el siguiente. 13 y como solo nos piden 5, puntos suspensivos. Y ahí terminamos, ya definimos el primer conjunto por extensión. Ahora vamos a encontrar al complemento de B. Dijimos que para encontrar al complemento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Muy bien, entonces, ¿cómo negaríamos esa expresión? Tenemos una I, entonces primero tenemos que negar esta proposición. Cuando negamos dos proposiciones que están conectadas por una I, ¿qué sucede? Negamos esta, la I se convierte en O, muy bien, excelente, y luego negamos la segunda, ¿verdad? Entonces, la negación de que X es impar, ¿cuál es? X es par, ajá, X es par, muy bien. Entonces cambiamos la I por una O. Y la negación de que X es mayor o igual a 5, ¿cuál es? X sí, es solo menor. X es menor a 5. Muy bien. Entonces, dice que tiene que cumplir cualquiera de esas dos características. Como es una O, quiere decir que tiene que cumplir que X sea par o tiene que cumplir que X sea menor que 5. ¿Quiénes serían los elementos de este conjunto? Vamos a definir aquí el complemento. Ahí está. ¿Quiénes serían los elementos de este conjunto, de este complemento? No, recordemos que sean pares o que sean menores que 5. Pueden cumplir cualquiera de las dos características. La O no significa que tengan que cumplir las dos a la vez. Es decir, que no solo vamos a incluir los pares menores que 5, sino que también vamos a incluir a todos los números pares y también vamos a incluir a todos los números menores que 5. Porque tiene que, o esto se cumple o esto. Entonces están incluidos todos los números enteros menores que 5 y también están incluidos todos los números pares. Entonces, ¿cuáles serían los enteros menores que 5? Menos 1. Bueno, pero solo tenemos que definir 5 elementos, ¿verdad? El 1 estará incluido. Definamos más elementos si quieren. La condición nos dice que sean 5, pero para entenderlo bien, definamos más. Comencemos del menos 1. Y empezamos ponemos un punto suspensivo porque viene desde menos infinito, porque son los menores que 5. Está el menos 1, está el 0 porque es menor que 5, está el 1 porque es menor que 5, está el 2 porque es par y también cumple que es menor que 5, el 3 porque es menor que 5, el 4 porque es par y es menor que 5 también. ¿El 5 lo incluiríamos? No, porque no es par y tampoco es menor que 5, entonces no cumple ninguna de las dos. El 6 sí, porque es par. ¿El 7 lo incluiríamos? No, porque no cumple ni que sea par ni que sea menor que 5, así que el 7 no está incluido. El 8 sí, el 10 también,
El 9 no, porque no es par ni tampoco es menor que 5. Y así nos vamos encontrando los elementos del conjunto. ¿Sí? Exacto. Excelente. Tiene que cumplir. Exacto. Por la O, porque es una O. En cambio en esta era una I, tenía que cumplirlas las dos a la vez. En cambio en una O significa que o cumple esta o cumple esta. O se cumplen las dos a la vez también. Están esos tres casos que son válidos. O una, o la otra, o las dos. Exacto, de pares, de 4 hasta más infinito. Ajá, y de ahí los menores que 5. Ajá, ¿otra pregunta? Sí, dígame. Muy bien, aquí lo que estaríamos aplicando es una ley de Morgan. Lo que hicimos para convertir este conjunto por comprensión a su complemento en forma también por comprensión, lo único que hicimos fue aplicarle la negación. Y lo que hicimos fue una ley de Morgan. La negación de la primera, la I la cambiamos por una O y después la negación de la segunda. Y eso es lo que van a hacer en su tarea. Vaya, vamos a trabajar este ejercicio. Dice, dados los conjuntos, y nos dan el conjunto A de menos 2 a 8, cerrado, B de 5 a 10, abierto en 10 y cerrado en 5. Aquí podemos haber usado paréntesis, esto es equivalente al corchete abierto, ¿verdad? Es lo que les mencionaba. Entonces ustedes pueden trabajarlo así, con el paréntesis, pero si no les gusta con el paréntesis, pueden dejarlo con el corchete abierto. Ay, señor. De 5 a 10. Y el conjunto C, pues no nos lo da definido por extensión, sino que nos lo da definido por comprensión. ¿Cómo sabemos que este conjunto también es un intervalo? Porque dice que X pertenece a los reales. Entonces, siempre que un conjunto por comprensión nos diga que pertenece a los reales, entonces no lo vamos a hacer entre llaves, sino que lo vamos a definir en forma de intervalo. En este caso, el conjunto C sería el intervalo cerrado en 0, que va de 0 hasta 9 y abierto en 9. Cerrado porque tiene la igualdad y aquí no la tiene, eso significa que va a ir abierto en 9. Entonces ya tenemos quién es C, ya tenemos quién es A y quién es B. Ahora lo único que tenemos que hacer es dibujar la recta real y colocar cada uno de los intervalos. Y solo vamos a colocar los extremos de los intervalos en la recta. Esto o plus o disyunción exclusiva, pero decimos A o plus B interceptado C. Este es el símbolo de la diferencia simétrica, pero también se conoce como O plus, pero es una diferencia lo que quiere decirnos. Ya vamos a ver qué significa ese. Entonces el primer intervalo que vamos a colocar es este, de menos 2 a 8, así que vamos a colocar esos puntos los vamos a poner en la recta y vamos a colocar los símbolos de los intervalos. Va cerrado en 2,
Entonces el 2 lo vamos a poner más o menos por acá. Va cerrado en 2. Ah, no, perdón, menos 2. Ah, pues lo vamos a poner más para acá. Va cerrado en menos 2. Y también va cerrado en 8. Entonces tenemos que poner pondremos al 8 por acá. Entonces ese es el primer paso, colocar los intervalos con sus corchetes correspondientes. Entonces vamos a representarlo a este intervalo con color rojo. Uy. Entonces ya sabemos que el rojo se refiere al primero, a A. Vamos con el segundo, vamos con B. Dice cerrado en 5 y abierto en 10. Entonces el 5 lo vamos a poner por acá y el 10 lo vamos a poner por acá. Aquí 5 y aquí 10, y este lo vamos a hacer de otro color azul. Entonces va desde 5 hasta 10. Muy bien. Y por último C dice que va de 0 hasta 9. Vamos a poner el 10 un poquito más lejos entonces, para que no nos quede tan junto el 9. Va cerrado en 0. Vamos a poner por acá 0. Y va abierto en 9. Entonces el 9 lo vamos a poner acá, en medio. Hasta aquí, ¿ninguna duda de cómo colocar los intervalos en la recta real? ¿Todo bien? Vale. Este lo vamos a hacer amarillo. Hasta 9. Este aquí. La primera operación nos dice A unido B menos C. Vamos a trabajar el literal A y vamos a encontrar primero quién es A unido B. A unido B, ¿cuál es el intervalo que nos resulta de A unido B? Recordemos, A es el azul. No, A es el rojo y B es el azul. Entonces, ¿desde dónde comienza el rojo hasta dónde termina el azul? Eso es A unido B. Entonces, A unido B es desde menos 2, cerrado en menos 2, hasta ¿cómo? Desde aquí, desde donde empieza. Muy bien. Ahora a esto tenemos que restarle C. Es decir, que a esto le vamos a quitar el intervalo amarillo desde 0 hasta 9. Cerrado en 0 hasta 9. Eso es lo que le vamos a quitar.
¿Cuál es el resultado? Desde aquí, desde lo rojo hasta lo azul, le quitamos todo lo amarillo. ¿Qué nos queda? Nos queda solo este pedacito rojo y nos queda este pedacito azul. Entonces nos va a quedar desde cerrado en -2 hasta abierto o cerrado en 0. Vea, muy bien, abierto en 0. ¿Ve? Porque vamos de aquí para acá. Unido, cerrado en 9. Muy bien. Y esa es la respuesta. Esto que hemos encontrado, vamos a poner, esto es A unido B menos C. Vaya, hicimos el primero, vamos con el segundo. El segundo solo dice A menos B. Es decir, que a lo rojo le vamos a quitar lo que tiene en común con lo azul. Y solo vamos a quedar, como a lo rojo le estamos quitando, solo nos va a quedar el pedazo rojo que nos sobre después de haberle quitado lo azul. Entonces, ¿qué nos queda después de a lo rojo? Le quitamos desde aquí hasta aquí. ¿Qué nos va a quedar? En lo rojo, porque a lo rojo le estamos restando eso. Entonces, ¿qué nos queda? Muy bien. Y esa es la respuesta. Hoy vamos con el último. El último nos dice A o plus la intersección de B con C. Pero ¿qué significa esta diferencia simétrica? La diferencia simétrica significa A unido a la intersección de B con C menos esto menos A interceptado con la intersección de B con C. Entonces, para encontrar el resultado tenemos que encontrar ambas partes. Primero vamos a encontrar a la intersección de B con C y vamos a trabajar A unido con la intersección de B con C. Vamos a plantear por acá. A unido con la intersección de B con C. Primero, ¿cuál es la intersección de B con C? B interceptado C. Recordemos, B es azul y C es amarillo. ¿Qué tienen en común lo azul y lo amarillo? Cerrado en 5 hasta no, solo lo azul y lo amarillo. Muy bien, muy bien. Entonces ¿quién es A? A es desde -2 cerrado hasta 8 cerrado. Entonces eso lo vamos a unir ¿con quién? Con lo que me acaban de decir. Cerrado en 5 hasta 9 abierto.
¿Cuál es el resultado de esa unión? Desde menos 2 hasta 8 unido con desde 5 hasta 9 abierto. ¿Qué nos queda como respuesta? Vamos a poner aquí. Nos queda, como es una unión, desde menos 2 vamos a ir hasta donde termina el segundo, es decir, hasta 9 abierto. Vamos a unir el rojo con la intersección de lo azul y lo amarillo. Entonces sería desde menos 2 hasta 9 abierto. Ahora vamos a hacer la segunda parte. La segunda parte es la intersección de los tres. A interceptado con B interceptado C. Entonces, como los símbolos son iguales, sabemos que podemos omitir los paréntesis. Así que esta intersección A interceptado con B interceptado C significa donde se cruzan los tres colores. ¿Dónde sucede eso? ¿Desde dónde hasta dónde? Muy bien, cerrado en 5 y cerrado en 8. Muy bien. Ahora lo único que vamos a hacer es que a este resultado, desde menos 9 hasta 2, le vamos a quitar ese pedazo de 5 a 8. Y ese va a ser el resultado de esta operación. ¿Qué nos va a quedar si desde menos 2 hasta 9 le quitamos el pedazo de 5 a 8? Muy bien. Y esa es la respuesta final. Esa es esta operación que nos planteaba. Entonces, así lo van a trabajar en su tarea. Esas las operaciones que se les plantean allí. La recta real, si hacen con diferentes colores los conjuntos, les va a ser más fácil. Y solamente sí les va a ayudar. Vaya, vamos a trabajar este ejercicio. Nos dice que demostremos utilizando álgebra de conjuntos que esta expresión es equivalente a esta expresión. Siempre les he dicho que es mejor comenzar del lado más largo para ir reduciendo, porque es más fácil reducir que ampliar. Entonces, ¿de cuál lado creen que nos convendría más comenzar esta demostración? Muy bien, del lado derecho, de este lado. Entonces vamos a plantear que vamos a partir de partiendo del lado derecho, vamos a ir aplicando las propiedades del álgebra de conjuntos. Vamos a copiarlo a vaya, ¿a qué es igual esta expresión? ¿Qué es lo primero que podríamos utilizar? Recordemos que tenemos una diferencia y podemos cambiar esa diferencia por una intersección aplicando la equivalencia. La equivalencia es A menos B es equivalente a A interceptado B complemento.
Entonces estas dos expresiones son equivalentes. Podemos cambiar este menos por su expresión equivalente con una intersección. Si hiciéramos eso, nos queda B interceptado con C complemento. ¿Qué más sabemos? También sabemos que la diferencia simétrica, ¿qué significa? La diferencia simétrica significa que primero vamos a poner la unión de estos dos conjuntos que están separados por la diferencia simétrica, y a la unión de estos dos le vamos a restar la intersección de estos dos. Entonces vamos a aplicar la definición de diferencia simétrica. Ese va a ser el segundo paso que vamos a hacer. Si aplicamos la definición de diferencia simétrica, tendríamos A unido C, la unión, primero es la unión de B interceptado con C complemento. Y a esta unión tenemos que restarle esta misma expresión, pero ya no con unión, sino que con intersección. Ahora, ¿qué podemos aplicar? Si vemos, aquí tenemos una unión, aquí tenemos una unión, entonces son la misma operación. Podemos agrupar a C o a la intersección de B con C complemento, podemos asociarlos de la manera en que nosotros queramos. B interceptado C complemento lo vamos a tomar como uno solo y lo podemos unir con C o lo podemos unir con A y dejar a cualquiera, digamos, a C afuera o a afuera. ¿Con quién nos convendría más agrupar a B interceptado C complemento? ¿Con A o con C? Con C, ¿verdad? Entonces vamos a agruparlo con C y vamos a dejar A afuera. Entonces decimos C unido con B interceptado C complemento y A está afuera, ¿verdad? Porque asociamos a esos dos. Ahora veamos este otro lado. Tenemos algo similar, lo único que aquí la operación es intersección y aquí también tenemos una intersección. Entonces A unido con C lo podemos agrupar ya sea con B o ya sea con C complemento. ¿Con quién nos conviene más agruparlo? No, a unido C vamos a agruparlo ya sea con B o con C complemento. Tenemos que fijarnos en la operación.
A unido C no podemos separarlo, pero aquí tenemos una intersección y aquí tenemos otra intersección. Entonces, como es la misma operación, podemos agrupar ya sea a estos dos con B o a estos dos con C, porque este es el mismo operador que este. Pero a estos dos no los podemos separar porque es otro operador diferente. Muy bien, entonces con C complemento vamos a agruparlo y vamos a dejar afuera a B. Ahora podemos aplicar una propiedad. Esta la vimos en las leyes lógicas, era una ley, la ley de absorción parcial. ¿Qué habíamos aprendido en esa ley? Que si nosotros teníamos una letra y adentro teníamos la misma letra con signo contrario y con operadores diferentes, es decir, aquí unión y adentro intersección, operadores diferentes, si cumple con todas esas características, el resultado de esto se resume por la ley de absorción parcial con lo que está afuera, esto que está afuera unido, esto C unido con la letra que está dentro, que es distinta. Entonces en este caso nos quedaría C unido con B. Y en este otro caso podríamos aplicar lo mismo. ¿Cumple con las características? Exacto. Aquí tenemos una C complemento, aquí está su negación o lo contrario, y aquí está unión y aquí está intersección. Entonces, ¿qué nos quedaría aquí? Aquí solo nos quedaría lo que está afuera con la letra diferente. Es decir, esto, la intersección de C complemento con A. Vamos a colocarlo entonces. Vamos a poner aquí que vamos a aplicar la ley de absorción parcial. Entonces aquí solo nos queda C unido con B y aquí solo nos queda, se va todo esto y la A. Ahora que ya está un poco más resumido, ¿qué más podemos hacer? Tenemos esta diferencia o esta resta, podemos de nuevo aplicar la definición de diferencia. Aquí la aplicamos en el primer paso. Podemos volver a aplicar la definición de diferencia para esta resta que tenemos. Entonces este signo de diferencia lo cambiamos por una intersección y a todo esto le vamos a poner complemento.
Para quitar el complemento que está afectando a todo lo que está aquí adentro, ¿qué ley tenemos que aplicar? Esto es como las leyes lógicas, ¿verdad? Entonces son las mismas leyes. Aquí es como que cuando tengamos un complemento, es como que tuviéramos una negación. Entonces aquí es como que tuviéramos la negación de una i y otra i. Entonces tenemos que aplicarle las leyes de Morgan. ¿Qué va a pasar con las intersecciones? ¿O qué son como i? ¿En qué se van a convertir? Exacto, y las O en teoría de conjuntos son uniones. Entonces, lo que vamos a hacer es que para quitar este complemento, lo que nos va a quedar es que, este paréntesis también que traemos aquí lo podemos quitar porque si se fijan todas son uniones. Entonces, cuando todos tienen el mismo símbolo, podemos quitar los paréntesis. Lo mismo nos pasa en este otro lado, que todas son intersecciones, entonces por eso también vamos a quitar el paréntesis. Entonces vamos a aplicar este complemento que sería la negación. Entonces si está A, la negación de A sería A complemento. Al aplicarle esto, como si volviéramos atrás a las leyes lógicas. Esta I o esta intersección la cambiamos por una O. La C está con un complemento, así que nos va a quedar el complemento del complemento de C es solamente C. Ponemos la contraria, ¿verdad? Esa otra I la cambiamos por una unión o una O y ponemos el complemento de B. Y ahí ya aplicamos este complemento que estaba afuera a todo lo que estaba dentro del corchete. Ahora que a este, si se fija, el complemento solo está afectando a esto, porque están los corchetes y está encerrado esto. Entonces el complemento solo le afecta a esto. Si llegar hasta aquí el corchete, hasta aquí, sí le afectara. Pero como el corchete encierra solo esta expresión, entonces no le afecta. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos hacer? Fijémonos bien. Aquí tenemos la ley distributiva inversa. ¿Por qué? ¿Qué nos dice la ley distributiva inversa? Nos dice que si tenemos una letra que se repite, que sea la misma, en este caso es la C, la que se repite es la misma en ambos corchetes, y adentro tenemos un signo de unión y afuera un signo de intersección, el contrario. Entonces podemos aplicar la ley distributiva pero de forma inversa. Para acomodar esta expresión, recordemos a qué es lo que nosotros queremos llegar. Queremos llegar que A está relacionado con B y eso está unido con C. Así que en este punto tenemos que relacionar a A con B, porque a eso queremos llegar. Así que vamos a aplicar la ley asociativa antes de la distributiva inversa para asociar a A con B. Entonces, para asociar a A con B nos quedarían y esto unido con C.
Y también en este otro paréntesis vamos a asociar a complemento con B complemento. Y de igual forma vamos a dejar afuera la expresión unido con C. Solo cambiamos de posición, aplicamos ley asociativa y también conmutativa, aplicamos las dos. Ley conmutativa y ley asociativa. Las cambiamos de orden y las agrupamos. ¿Por qué las agrupamos en ese orden? Porque esto ya va teniendo la forma. Se fijan que ya va teniendo la forma de lo que queremos demostrar. Ahora vamos a aplicar la ley distributiva inversa. Es decir, vamos a aplicar la ley distributiva, pero de forma contraria, al revés. ¿Cómo la aplicamos? Lo que nos dice es que dejamos afuera a la letra que se repite. Vamos a escribirlo desde cero. La letra que se repite es la C. Entonces esa la dejamos afuera con el signo que tiene adentro. ¿Cuál es el signo que tiene adentro? Es la unión. El signo que tiene adentro es la unión. Entonces ese signo nos va a quedar ahora afuera. Y lo que nos sobra, es decir, esta expresión A unido con B, nos va a quedar unida con esta otra por el signo que tienen afuera, es decir, la intersección. Entonces aquí nos quedaría A unido con B interceptado A complemento unido con B complemento. Ahora, ¿qué nos falta? En este punto ya casi tenemos la forma a la que queremos llegar, porque la forma que queremos llegar era que la C quedara fuera con un símbolo de unión. Ya lo tenemos aquí. La C queda fuera con un símbolo de unión. Aquí solo tenemos que aplicar la ley conmutativa y pasarlo al final si nosotros queremos, ¿verdad? Pero ¿cómo hacemos que esto tenga la forma del O+? Para hacer que esto tenga la forma del O+, aquí tenemos que aplicar la ley de Morgan inversa en estas dos. Porque recordemos, lo que estamos buscando, el O+, ¿qué significa? Si nosotros desarrolláramos esta expresión, esta que tenemos acá, nos daría algo similar a esto que está acá. Porque el O+ significa A unido B menos A interceptado B. Entonces esta unión que tenemos aquí, esta unión de complementos,
la queremos cambiar por una intersección, y para cambiarla por una intersección tenemos que aplicar la ley de Morgan, pero al revés, es decir, que vamos a dejar el complemento afuera, y desde el momento que ponemos el complemento afuera de los paréntesis tenemos que cambiar esta A complemento, se nos convierte en una A. Esta U o esta intersección, unión, perdón, se convierte en una intersección, y esta B complemento se convierte en una B. ¿Por qué hicimos este cambio? Porque el complemento lo pusimos afuera del paréntesis. Teniéndolo de esta forma, podemos aplicar la ley, la equivalencia de la diferencia, porque sabemos que esta intersección la podemos cambiar por una diferencia, y a esto le aplicamos el complemento. Y el complemento de esto es esta misma expresión, pero sin complemento. Entonces lo único que vamos a hacer es que esto lo cambiamos por un signo menos, y esto lo vamos a poner ya sin complemento. Y ya llegamos a la respuesta. Ahora solo tenemos que aplicar la definición de diferencia simétrica, que es esa que tenemos ahí. Esto que tenemos aquí, A unido con B menos A interceptado con B, es la diferencia simétrica de A o plus B. Entonces solo vamos a cambiarlo por ese signo, y vamos a poner, aplicando la ley conmutativa, al final vamos a ponerle la C. Entonces aquí aplicamos la diferencia simétrica y la ley conmutativa. Y eso fue todo. Así quedó demostrado que esta expresión que teníamos es equivalente a la otra expresión que nos planteaba el ejercicio. Esto es lo que van a hacer ustedes. Vale, vamos a resolver ese ejercicio. Dice, demuestre que para todo número real x, si x al cubo más x cuadrado menos 2x es menor que 0, entonces x es menor que 1. Si nos fijamos, tiene un condicional, y la expresión que va después del entonces es una expresión bastante sencilla. Entonces, cuando nosotros vemos esto, que es un condicional, y que la expresión que va en el consecuente es una expresión bien simple o bastante sencilla, aplicamos el método del contrarrecíproco o contrapositiva. Primero nos vamos a plantear las hipótesis. ¿Quiénes serían las hipótesis en este caso? Tenemos que plantearnos las hipótesis y la conclusión. La primera hipótesis
bueno, la única hipótesis del enunciado es exacto. X es un número real o X pertenece a los reales. Esa es la hipótesis que tenemos. Entonces lo planteamos. X pertenece a los reales. ¿Cuál es nuestra conclusión? La conclusión es el condicional. X al cubo más X cuadrado menos 2X es menor que 0. Entonces, X es menor que 1. Esa es la conclusión que nosotros tenemos según el ejercicio. Ahora, como dijimos que el consecuente es esta parte que va después de la implicación, después de la flecha, es una expresión muy sencilla, vamos a aplicar el método del contrarrecíproco, es decir, que en vez de demostrar que si esta expresión se cumple, entonces X es menor que 1, vamos a demostrar la contrapositiva. ¿Cuál sería la contrapositiva? La contrapositiva es que las cambiamos de lugar, esta pasa a ser el antecedente, este pasa a ser el consecuente y las negamos. Esa sería la contrapositiva. Entonces vamos a aplicar ese método. Tenemos la hipótesis, la nueva conclusión que vamos a plantear. Por el momento solo tenemos la misma hipótesis, X pertenece a los reales. ¿Quién sería ahora la conclusión? ¿Cuál sería la negación de que X es menor que 1? Muy bien, mayor o igual, ¿verdad? X es mayor o igual que 1. Esa sería la negación del consecuente y ahora esa negación del consecuente pasa a ser nuestro antecedente, porque esta es la contrarrecíproca. Y la negación de esta expresión, ¿cuál sería? Excelente, esa es la negación. Esto que hemos planteado aquí la vamos a poner. Si aplicamos la contrarrecíproca, la nueva conclusión que ahora queremos demostrar es esta. Esta es la conclusión, ya no es esta, sino que esta. Ahora, ¿qué es lo que vamos a demostrar? Bueno, vamos a asumir que el antecedente de esta implicación es verdadero. Entonces, vamos a asumir que esto es cierto, entonces pasa a ser parte de nuestras hipótesis. Así que vamos a replantearnos las hipótesis. Y como el antecedente va a pasar a ser parte de nuestras hipótesis, la conclusión solo va a ser el consecuente. Entonces nos queda de la siguiente manera. Quitamos el antecedente de aquí, solo dejamos al consecuente y el antecedente pasa a ser parte de las hipótesis. X
es mayor o igual que 1. Las hipótesis nos van a servir para demostrar que esto que tenemos aquí, que esta conclusión es verdadera o es cierto. Eso es lo que queremos probar, que esto es cierto. Entonces, partimos de la conclusión, vamos a utilizar la conclusión como base, apoyándonos en las hipótesis, para demostrar que en efecto x al cubo más x cuadrado menos 2x es mayor o igual a 0. Escribimos esa expresión, x al cubo más x cuadrado menos 2x es mayor o igual que 0. Para ver si esto es cierto, podemos factorizar la expresión. ¿Cómo nos quedaría si la factorizamos? Podemos sacar factor común x. Entonces aquí nos queda x cuadrado más menos, muy bien, y esto es mayor o igual que 0. Eso es lo que queremos demostrar, ¿verdad? Que en efecto esto es mayor que 0, mayor o igual que 0. Ahorita solo lo estamos asumiendo, asumimos que esto es verdad, y va a llegar un punto en que vamos a necesitar usar las hipótesis para en efecto demostrar que eso es cierto. Ahora podemos seguir factorizando la expresión que está dentro del paréntesis. Para factorizar esa expresión abrimos dos paréntesis. La raíz del primero x, la raíz del primero x, el signo del segundo más y el producto de los signos menos. Entonces dos números que multiplicados me den 2 y restados me den 1. 2 y 1, muy bien. 2 y 1. Entonces esto tiene que ser mayor o igual a 0. Vaya, ahora que tenemos esto, ahora ¿qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos cómo trabajar ese tipo de inecuaciones. ¿Cuáles son los valores que en efecto hacen que esto sea cierto? ¿Cuáles son los valores que puede tomar x que me hacen que esto que planteo realmente sea realidad? Que esa expresión x al cubo más x cuadrado menos 2x sea mayor o igual que 0. Bueno, para saber cuáles son los valores que me hacen que eso sea cierto, podemos usar la recta real. Y despejamos, exacto. Entonces tenemos el primer valor, x igual 0, de ahí tendríamos x igual menos 2, al despejar a x de x más 2, y el otro sería x igual a 1. Esos tres valores los colocamos en la recta. Aquí estaría menos 2, aquí estaría 0, y aquí estaría 1. ¿Cuántos intervalos tenemos? Muy bien. Entonces, ¿cuáles de estos intervalos realmente verifican que
esta expresión sea mayor que 0. Bueno, si tomáramos un valor entre menos infinito y menos 2 y lo sustituyéramos aquí, por ejemplo, menos 4, sería menos 4 por menos 4 más 2, menos 2, entonces menos 4 por menos 2 sería 8 positivo, y de aquí tendríamos menos 4, menos 1, menos 5, 8 por menos 5 nos daría negativo. Entonces desde menos infinito hasta 2 el resultado es negativo, es negativo. De menos 2 a 0, si elegimos un valor entre menos 2 y 0, menos 1, menos 1 por menos 1 más 2 es 1, menos 1 por 1, menos 1, y menos 1, menos 1, menos 2, por menos 1, 2, positivo. Entonces aquí nos da positivo. Y entre 0 y 1, ¿qué pasa? Nos va a dar negativo. Nos va a dar negativo. Por ejemplo, si nosotros tenemos 0.5 más 2, 2.5. Por 0.5 positivo. Pero aquí sería 0.5 menos 1 negativo. Positivo por negativo, aquí nos daría negativo. Negativo. Y en este último nos da positivo al tomar un valor de prueba. Entonces, ¿cuáles son los valores que puede tomar x que me hacen que x al cubo más x cuadrado menos 2 en efecto sea mayor que 0? ¿Cuáles valores puede tomar? Puede tomar valores entre menos 2 y 0 y de 1 a más infinito. Muy bien, pero eso lo sabemos porque trabajamos la desigualdad. Ahora, ¿qué nos dice nuestra hipótesis? Que nosotros asumimos que es verdad. Dice que x pertenece a los reales y que x toma valores mayores o iguales que 1. Entonces, en base a estas hipótesis, si x toma valores mayores o iguales que 1, ¿qué va a pasar? Que esta expresión, ¿qué valores va a tomar? ¿O cómo va a ser? Exacto, según lo que analizamos, si x toma valores mayores o iguales que 1, esta expresión siempre va a tomar valores mayores o iguales a 0. Siempre va a ser positiva cuando esto se cumple. Entonces, si esto es verdadero, concluimos por